RTP. Pues ya está con nosotros por la vía telemática Julio Schilling, internacionalista, politólogo y autor y director de Patria de Martí. Con él hablaremos sobre la crisis en Cuba y las presiones que se ejercen para empujar la salida, empujar hacia afuera del régimen dictatorial castrista. Todo esto en un contexto, como decíamos, de grave crisis económica, social, sanitaria, eléctrica en la isla. Bienvenido, estimado Julio, la mañana en RTP, lo escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer de acompañarlos. Empecemos por la pregunta que a lo mejor nos hacemos muchísimo desde hace un tiempo. ¿Por qué en este momento podría ser realmente la hora de la caída del castrismo cuando en los años 90, que también pasaron por una crisis, no fue así? ¿Qué diferencia hay entre hoy y esa época? Es una pregunta muy importante porque en los 90, la verdad, teníamos la caída del comunismo soviético, que eso llevó al comunismo cubano iniciar una reformulación de su economía, atrayendo inversiones extranjeras, pidiendo préstamos a bancos europeos, que la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, pues echó para atrás muchas de esas iniciativas, particularmente dentro de la población cubana, y logró pasar para otro día. La gran diferencia de ahora es que no hay un aliado. El aliado que existía era el petróleo venezolano, que fue cortado. Y tenemos que entender que el petróleo venezolano, igual que lo que fue el petróleo soviético, es una mercancía de venta para Cuba comunista. O sea, 80% del petróleo que entraba en Cuba era revendido en el mercado para buscar fondos para la dictadura cubana mantenerse en el poder. Entonces, al cerrarse esa entrada de petróleo, la repercusión, porque Cuba produce su petróleo, o sea que tiene una cantidad no suficiente, pero tiene una cantidad para un mínimo estándar, y la mayor parte del petróleo que entraba de nuevo era revendido. Ahora se le ha cortado totalmente esa fuente de ingreso. El arrendar la mano de obra, que básicamente era un modelo neoesclavista, donde brigadas médicas, por ejemplo, eran exportadas a cambio de moneda de la cual se pagaba al régimen dictatorial cubano, que extraía el 92% de lo que le pagaban gobiernos. Eso se ha complicado debido a las denuncias de violaciones de derechos laborales, etcétera, que eso constituye. El narcotráfico, que ha sido una otra fuente de ingreso importante para el régimen de La Habana. Doctor, se ha visto en complicaciones por el mayor pudor y resguardo de los Estados Unidos en cuanto a la frontera sur y todo el Caribe y el Pacífico. Entonces, todo esto quiere decir que se le han ido cerrando válvulas. La guerra de Ucrania también ha tenido implicaciones porque los bancos del dictador Putin le facilitaban a el castrocomunismo el lavado de dinero y esquivar sanciones que utilizaban esos bancos en Europa para poder evitar los radares de las sanciones de los Estados Unidos. Todo eso se le ha complicado. Irán, doctor, otro gran aliado, con Hezbollah, ya está fuera de comisión. Ahí marca totalmente la diferencia, doctor. ¿Cómo está? Primero, qué gusto compartir con usted, María Fernanda Perrone. Y lo otro es, César hace bien en preguntarle la diferencia con los 90. Déjeme que le pregunto cuál es la diferencia con el 2014, Obama en el poder, la exigencia de que ya no estuviera ningún Castro dentro del radar, digamos, de presidentes o vicepresidentes, estos intentos de inversión extranjera de los Estados Unidos y un gobierno en teoría más moderado, por lo menos visualmente. Mira, el gran problema es
que Cuba comunista parte de un régimen totalitario, o sea, es un régimen totalitario, y regímenes de ese corte no responden favorablemente en el sentido de la democratización, me refiero a intercambio económico, a inversiones. Eso tiene una repercusión en regímenes autoritarios, por la sencilla razón de que un régimen autoritario, la sociedad civil no se desmantela, sino el poder dictatorial se concentra en la esfera política, de modo de que un país que va modernizándose, que va avanzando económicamente, es perfectamente creíble que la sociedad civil puede poner presión a la clase política para desembocar en democracia. En cambio, regímenes totalitarios todo lo opuesto. Prueba de eso es China y Vietnam, que sin lugar a dudas son mucho más ricos hoy de lo que fue cuando se inició la transición al modelo, en el modelo económico, preservando el Estado dictatorial leninista. Entonces, regímenes totalitarios responden en el sentido de la democracia adverso, o sea, se fortalece la dictadura cuando hay ese tipo de acomodamiento, y dentro de ese modelo chino, ¿no es verdad? La emigración, el exilio, la diáspora tuvo mucho que ver porque fueron los primeros inversionistas en China comunista. La dictadura cubana no ha encontrado eso en la nación cubana que vive fuera. Cuando el acercamiento con Obama fue, el régimen castrista hizo un llamado a los cubanos para que volvieran a Cuba, incluso negocios que fueron confiscados en el sector del azúcar, por ejemplo, familias que estuvieron involucrados en la República con determinado manejo de esa industria, fueron invitados a regresar y no lo hicieron por el papel de complicidad que adquiere un inversionista en un régimen totalitario, y que en Cuba comunista no hay un Estado de Derecho, no hay garantías. En eso me quedo, estimado Julio, porque me llama mucho la atención cuando la China comunista se abre con Deng Xiaoping, ¿ya? Y bueno, ya se estaba empezando a abrir desde la época de Mao, la visita de Nixon. Ellos buscaron a la diáspora, buscaron a los migrantes, muchos de ellos no identificados con el régimen comunista, simplemente identificados como chinos y nada más, y los trajeron como inversionistas de vuelta al país, o los trajeron como socios para que lleven los productos chinos a los mercados del mundo. Y no hubo problema en eso. Mucha gente incluso cambió de, digamos, postura y dejó al gobierno de Taiwán, dejó de apoyar a Taiwán como la verdadera China y se pasó al bando de Beijing. ¿Por qué no en Cuba? ¿Qué pasa que la diáspora cubana no aceptó eso mientras que la diáspora china sí? Usted como estudioso de la situación cubana, ¿qué razones podría encontrar para que prefieran quedarse del otro lado, no respaldar al régimen y seguir empujando por su salida, en vez de querer cambiarlo desde adentro? Mira, cuando el occidente pues abogó por llevar China a distanciarlo un poco del modelo centralista, económico, socialista, era con primero una intención de separar el comunismo chino del comunismo ruso, el comunismo soviético. O sea, había aprovechando las diferencias que tenían, fue una movida estratégica. Pero habían personas que verdaderamente creían, cosa que realmente, si miramos la evidencia posterior de esos experimentos, no fue así, pero creían que si un país se iba a ejercer prácticas capitalistas, se iba a involucrar en el mercado, era inevitable que iban a caer en democracia. Y China precisamente probó que eso no es el caso, porque una dictadura puede mantener un control férreo dictatorial en el sentido político y tener un modelo mixto, porque recordemos que China, bajo ningún concepto, es un país, tiene una economía capitalista, por ejemplo. Pero no es abierto. El Estado sigue teniendo un papel preponderante en cuanto al acceso de mercados, el acceso al crédito, y cada empresa china
de importancia, cuenta con un oficial del Partido Comunista Chino para asegurar que todo está en orden. O sea, más bien hemos visto cómo el comunismo, en el caso chino y vietnamita, se acercó al modelo del nacionalsocialismo, del fascismo, donde las manos privadas podían administrar los negocios. Ya el lucro no era un pecado, pero sí tenía que seguir las directrices del poder político. Entonces, quiere decir que los cubanos quieren libertad, o sea, no basta meras mejorías económicas. Recordemos que la masacre de la Plaza Tiananmen fue decisivo en ya decidir concretamente de qué constituye el modelo chino. O sea, doctor, porque habían personas que pensaron, o sea, chinos me refiero, que entendieron la liberalización económica como un preludio y un camino a una liberalización política. Sin embargo, en la Plaza Tiananmen, ahí Deng Xiaoping les convenció al Partido Comunista Chino de que el socialismo con características chinas, que fue el nombre que él le dio, podía aventurarse en un modelo económico que le daría más riqueza, pero permanecer un Estado leninista. Y la respuesta fue en la Plaza Tiananmen. Entonces, los cubanos aspiran para más, o sea, no permanecer una dictadura doctor, comunista donde no hay derechos civiles ni políticos, pero hay leves mejorías económicas. Doctor, usted ha señalado el estrangulamiento que ha tenido por décadas, por diferentes razones y en diferentes gobiernos. El espíritu o el deseo de libertad, lo escuchaba yo en una de las manifestaciones, pocas manifestaciones que se han podido transmitir. Decían, de hecho, no queremos luz, queremos libertad. Y algunos especialistas dicen, este va a ser el punto de quiebre realmente. No esperen que sea en 2 días, pero en pocas semanas Cuba será libre. ¿Usted cree que eso sea posible? Sí, sí es posible. Okay. Y primero, me alegro mucho que hayas traído ese punto porque demuestra un nivel de concienciación popular en Cuba, porque hay que entender, la mayor parte de las personas que estaban haciendo esos pronunciamientos eran jóvenes, adolescentes, gran parte de ellos. Quiere decir, crecieron en cautiverio, crecieron bajo un sistema de adoctrinamiento férreo, con controles extraordinarios de la vida, porque un régimen totalitario controla cada aspecto de tu vida, y entendiendo en el caso ya de los pronunciamientos públicos de ese tipo el precio que se paga. Recordemos el 11 de julio de hace par de años atrás, cientos de miles de cubanos salieron a la calle a protestar y hubo una reacción brutal del régimen contra esos que salieron a manifestarse, a básicamente exigir sus derechos naturales. Entonces, ese nivel de concienciación nos muestra que el humano, sin conocer la libertad, la desea, y eso es algo muy favorable. Las condiciones nunca han estado tan propicias para que se produzca un cambio de régimen, que es en sí donde está el problema. La gran preocupación, o sea, la dictadura cubana va a buscar comprar el tiempo. O sea, todas las conversaciones que pueden haber no significa para nada que el castrismo va a querer propiamente renunciar al poder. Eso no lo van a hacer. El modelo venezolano, o sea, lo que ocurrió en Venezuela, lo que está en curso en Venezuela, mejor dicho, del 3 de enero, contó con una acción militar, contó con una acción bélica, que fue la extracción del dictador Maduro. Y eso, pues claro, le envió un mensaje evidente a la dictadura chavista que quedó en el poder, de que ellos tenían que desmontarse propiamente, o si no iban a compartir habitación con Maduro en Brooklyn, Nueva York. Eso no ha ocurrido en Cuba. Entonces, en ausencia de eso, la dictadura cubana pues va a buscar prolongar eso. Pero ahí tengo que hacer una pregunta, Julio. Presidencia de Trump. Aquí tengo en El País de España: la justicia venezolana niega el derecho a la amnistía a Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado. Hay preocupación, que la he compartido desde el día 1,
que en Venezuela Trump ha logrado una nueva normalización por la fuerza, ¿ya? Donde se abren ciertos mercados, otros no, se liberan ciertos presos políticos, otros no, se sacan los dirigentes, otros siguen, y a lo mejor nunca va a llegar la transición final a la democracia. Esa es una preocupación. Y vemos señales preocupantes como lo que ha pasado con este abogado Rocha. En Cuba podría pasar algo parecido, que Trump saque a algunos de la vieja guardia, de la línea dura, haga meter a unos más liberales, medio abra la economía, pero que la cosa siga parecida. Venezuela, es lo mismo, es el Venezuela. Esa es una preocupación para real no para ser usted. Irak. No, es una preocupación verdadera. De acuerdo a todo lo que nos han explicado de Venezuela, por ejemplo, esto va en los 3 pasos. La dictadura se está desmontando, estabilización económica y la democratización en 9 meses a un año. Elecciones supervisadas, eso es la programación. En el caso de Cuba, si se utiliza ese mismo modelo, las inquietudes van a ser exactamente la misma, porque se han cometido crímenes de lesa humanidad tanto en Cuba como en Venezuela. Tiene que haber un proceso de rendición de cuentas. La democracia no puede afianzarse si no atraviesa un proceso de justicia transicional, de descomunización, en el caso particularmente de Cuba, de lustración. O sea, es la única forma que la impunidad es el enemigo más temible de un Estado de Derecho. Entonces, no se puede tener un Estado de Derecho si hay impunidad, y claramente habría impunidad si los represores que cometieron actos atroces pues pasan a sus días en el territorio tanto de Cuba como Venezuela, como si no hubiera pasado nada. O sea, es una inquietud sin lugar a dudas. Esto es un modelo innovador donde estamos viendo, o sea, escuchando la promesa y la política que se identifican con un cambio de régimen y hacerlo sin tropas de ocupación estadounidense. Entonces, en el caso cubano no creo que ni siquiera va a haber esa iniciativa, aunque los Estados Unidos lo quisiera hacer, de desmontarse, si no hay a priori un tipo de acción parecido de lo que fue en Venezuela para demostrar que los Estados Unidos está serio en producir un cambio de régimen. Pero esto tiene que ir mucho más allá de la esfera económica. O sea, la economía es un síntoma del modelo político. Es en el campo político donde tiene que venir el cambio económico. Doctor, le envío un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué linda su biblioteca. Un placer, muchísimas gracias. Muy amable. A usted, gracias al doctor Schilling por haber estado con nosotros. RTP